El mundo en Fórmula Noticias, fin de semana. Estamos de vuelta a las 7 de la mañana con 38 minutos, es el tiempo del centro del país. Más adelante vamos a regresar con nuestro compañero Alejandro Aguirre para que nos platique lo que está sucediendo con Veracruz y la situación jurídica sí que está viviendo Javier Duarte de Ochoa, el exgobernador de Veracruz, capturado hace exactamente 8 días. Hoy en la noche se cumplirán 8 días de su captura y también vamos a detenernos en lo que está sucediendo con uno de sus presuntos principales cómplices, Javier Nava Soria, que fue detenido esta misma semana allá en Barcelona, en España, que bueno, pues rechaza ser extraditado a México, pero eso más adelante vamos a detenernos en esta información. El día de ayer se negó a ser extraditado tras comparecer en la Audiencia Nacional allá en España. De eso le vamos a hablar más adelante, pero vamos a hablar de Europa, vamos a hablar de Estados Unidos, vamos a hablar de Corea del Norte. Está en línea telefónica Carlos Rajo, nuestro experto en la agenda internacional. Carlos, qué gusto, muy buenos días. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenos días. Oye, Carlos, pues a ver, ¿por dónde empezamos? Por Francia, horas críticas estarán viviendo allá con las elecciones, esta primera vuelta, muy cerrada lo que está sucediendo, muy cerrado lo que está sucediendo allá en Francia y seguramente moverá el tablero, tablero político, lo que sucedió en los Campos Elíseos hace un par de días con este ataque, nuevamente un ataque terrorista que cobró la vida de uno de los policías y también de el presunto autor de este ataque. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, quizá un poco dar el contexto de esto, Jaime, porque alguien podrá decir, está muy lejos Francia, no nos interesa, pero en este caso simplemente decir que no es una elección presidencial cualquiera en Francia, es realmente, obviamente todas las elecciones presidenciales son importantes, pero en este caso es realmente, perdón la redundancia, una elección que puede cambiar la cara, Jaime, no solo de Francia mismo, sino que de la Unión Europea toda, porque si llegase a ganar, obviamente va a haber una segunda vuelta, pero si llegase a ganar la candidata del Frente Nacional, Le Pen, la señora Le Pen, y después ganar en la segunda vuelta, realmente estás hablando de que con muchas posibilidades de que Francia se salga de la Unión Europea y que con eso realmente colapse todo el proyecto de los últimos 50 años que ha sido la Unión Europea. Entonces, y por supuesto va a tener connotaciones para el mundo entero, porque todo el mundo comercia con Europa y todo. Entonces, sí es una elección fundamental esto que va a pasar en Francia. Extrañamente, que te dijera, no hay un candidato del establishment, es decir, el presidente que está en el poder y a veces es tan impopular que ni siquiera pudo ir decidió que no tenía sentido ir a la reelección. Hay como 11 candidatos, pero son 4 los principales, los que tienen chances, o los que al menos las encuestas señalan que podría ganar. Por un lado tenés la extrema derecha, la señora Le Pen del Frente Nacional, tenés un tipo de extrema izquierda que ha salido últimamente muy en la tradición de las izquierdas latinoamericanas, para poner una comparación, todavía ama a la Unión Soviética, bla, 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 toda la cosa izquierdista, que hasta hace un mes no tenía ninguna posibilidad y hoy en estas cosas extrañas que vemos en todo el mundo sí tiene posibilidades. Tenés el candidato tradicional de derecha, este tipo que era el favorito hace un par de meses, de ahí le salió este escándalo que le había dado un trabajo, ¿cómo le llaman en México? Aviador a la esposa, y eso lo ha bajado en las encuestas. Y tenés al candidato que el establishment quisiera, que es un tipo que fue del Partido Socialista, en algún momento se salió, está joven, tiene 39 años si no me equivoco, y él es la única esperanza que de lo que más se acerca al establishment. Entonces, como ves, es una extraña elección en donde todas las reglas que ya conocíamos de la política francesa se han roto, porque tenés candidatos que en teoría no deberían de estar ahí, pero ahí están. Esa es un poco la cuestión. Lo que tú mencionabas del ataque quizás va a influir, pudiera influir en el sentido de que la gente diga, esto es una locura, mejor me voy con el candidato menos loco de todos, menos extremista, o el hecho de que incluso Donald Trump se metió a la pelea diciendo esto va a favorecer, va a hacer pensar a los franceses, pudiera uno pensar que eso va a ayudar a la señora Le Pen. En fin, ese es un poco el panorama de la elección de este domingo en Francia. No hay que olvidar, insisto, que es primera vuelta nada más. Así es, lo que viene para esta elección se va a decidir hasta finales de este 2017, ¿no, Carlos?
¿Perdón? Lo que viene para esta elección y para Francia en particular se decidirá hasta finales de este año, noviembre me parece, ¿no? No, es ya en junio la ¡Ah, en segunda junio! vuelta. ¡Wow! Sí, no, Entonces, la esta primera vuelta y tan pronto en un par de meses un mes o viene 6 semanas, para el cosa otro. así. Ándale, yo pensé que era hasta final del 2017. Oye, Carlos, hablando de la agenda internacional, lo que está pasando en Estados Unidos, vimos el tuit, como bien lo comentas, lo que señalabas de Donald Trump, pues sí, diciendo que este ataque terrorista sin duda hizo ahí algún comentario en su red social. Y también Donald Trump pues tiene toda la agenda que estamos viendo con Corea del Norte. Vimos a un vicepresidente allá en Corea del Norte. Hemos visto también que hubo un incidente con un avión caza norteamericano que tuvo que ser abortado por su piloto. El avión se estrelló cuando estaba aterrizando en este portaaviones que está dirigiendo y haciendo maniobras en esta parte de Asia. Las tensiones siguen, ¿tú las ves igual, al mismo nivel lo que se registró la semana pasada? Ha seguido la tensión, Jaime, sigue igual de tenso el ambiente. La retórica se intensifica. El problema es que, como te decía la vez pasada, no hay muchas opciones para Estados Unidos. Más allá de la retórica, realmente todo el mundo vuelve otra vez a la realidad de que son limitadas las maneras de cómo puedes hacer que cambie Corea. Es decir, realmente no lo podés bombardear. Obviamente Estados Unidos tiene la capacidad para bombardear lo que quiera y destruir 1, 10, 15 sitios, pero con eso no te garantizas nada de que le hayas destruido la capacidad nuclear o de armamento normal que va a tener Norcorea, lo que va a pasar Corea del Norte. Si lo atacás, lo que se espera es que Corea del Norte te va a responder atacando al vecino de a la par, que es Surcorea. Seúl está a, relativamente pocos kilómetros de Corea del Norte, y va a haber 1 millón de muertos, porque con la artillería que tiene y bombas puede atacar, destruir Seúl. Entonces, realmente no hay nada práctico que puedas hacer ante Corea del Norte. Eso, uno, atacar. Segundo, lo puedes ir cercando, lo puedes ir ahorcando económicamente, pero ha quedado demostrado que Corea del Norte no le importa que mueran millones de su población. Ya pasó en los 90 por una hambruna que hubo y no cambia nada. Entonces, al final de cuentas, no te queda más que volver a lo de siempre, que es tratar de convencer a los chinos de que China lo presione, de que China lo haga cambiar, pero a partir de ahí no tenés mayor opción, más allá de la retórica de Trump, más allá de lo que diga el vicepresidente Pence, que se acabó la paciencia estratégica. Eso es realmente puro bla, 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 Jaime. Insisto, no hay manera que te dijera de hacer cambiar al liderazgo norcoreano de Corea del Norte. Carlos, y no debemos de perder de vista lo que sucede en Venezuela. O sea, la tensión está, pues yo creo que en su nivel máximo, una crisis severa la que se está viviendo en Venezuela. Y los caminos se le acortan a Nicolás Maduro, se le cierran, y bueno, pues la exigencia de llamar a elecciones. De hecho, en un discurso esta misma semana ya como que abría la puerta para poder ya hacer un llamado a las elecciones anticipadas. Importante lo que está sucediendo y no quitar el dedo del renglón, ¿no, Carlos? Lo de Venezuela, Jaime, eso sí es grave, porque pareciera que lo único que escuchamos o el único panorama que vemos o escenario es que se profundiza la crisis cada semana. Lo que pasó esta semana, alguien pudiera decir, fue que te dijera un nivel más alto o más profundo, si se quiere, de la crisis, en el sentido de que fueron las mismas protestas de siempre, pero en este caso con saqueos, en este caso con víctimas mortales. Entonces pareciera que sí se va aumentando la calentura y que va creciendo que te dijera esta tensión. El problema aquí que veo yo es que estamos siempre en lo mismo, que no parece que ves una salida, porque una cosa es clara, Jaime. Es cierto que se intensifica la protesta. Es claro que este gobierno es un desastre, que la inflación, la escasez y todo, pero tampoco puedes negar de que el gobierno tiene
sigue teniendo a los uniformados con ellos, el ejército, todos los cuerpos de seguridad. Y segundo, buena parte, no sé esa buena parte, si es 10%, 20%, 30%, qué por ciento, pero X% sigue con ellos, con el gobierno. Entonces no es tan simple, no es tan blanco y negro el asunto, por mucha razón que le deja la oposición, por mucha razón que digas que es un desastre Maduro, bla, 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 para bien o para mal, tiene, insisto, al establecimiento militar con él y a buena o X parte de la población con él. Entonces no sé cómo puedes salir de ese entrampamiento, porque pareciera que por mucha razón que tenga la oposición, al final de cuentas la realidad es que el tipo, el régimen o el gobierno, como se le quiera llamar, tiene el apoyo de los militares y el apoyo de cierta parte de la población. Pues Carlos, permítenos mantenernos en contacto contigo mañana, atender la agenda internacional, por supuesto, hacer un alto obligado en lo que está sucediendo en Francia. Para nuestro horario, son 7 horas más allá, serán alrededor de las 2 de la tarde, 3 de la tarde, así que para mantenernos en contacto, yo creo que para esa hora ya sabremos un poco cómo se está transitando en esta elección de primera vuelta ya en Francia. Fuerte abrazo, Carlos, que estés muy bien, muy buenos días. Igualmente, gracias. Gracias, es Carlos Rajo, nuestro experto en la agenda internacional y de la Ciudad de México. Y del punto donde está Carlos Rajo en la Unión Americana, nos vamos directamente hasta París. Allá se encuentra la corresponsal de Grupo Fórmula, Yasmine Gagnon. Ella se encuentra en París, Francia. Cuéntanos cómo se preparan